Bueno, para compartir la palabra de Dios en el día de hoy he elegido este pasaje que está en el libro de Hebreos, capítulo 4, a partir del versículo 14. Especialmente vamos a leer solamente del 14 al 16. Dice así más o menos. Por tanto, dice el autor de Hebreos, que muchos piensan que es Pablo, pero otros piensan que no es Pablo. No sabemos. Pero sí sabemos que es una escritura muy bonita, muy inspirada. El libro de Hebreos está lleno de secretos, de misterios, está precioso. Y dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Voy a explicar algo. Primero que nada, ¿qué cosa es un sumo sacerdote? El sacerdote, yo les pregunto a ustedes y no me respondan, ¿es el que representa a Dios ante el pueblo o representa al pueblo ante Dios? Nunca se habían hecho esa pregunta, ¿verdad? Quizás no, ¿eh? Él representa al pueblo ante Dios. No es que él representa a Dios, él representa al pueblo ante Dios. Por eso él hacía los sacrificios animales y todas aquellas cosas en los tiempos de Moisés, ¿de acuerdo? Y bueno, hay varios sacerdotes, pero el sumo sacerdote es como decir el jefe de los sacerdotes. Era el primer sumo sacerdote que como tal conocemos en la Biblia, es Aarón, el hermano de Moisés. ¿Se acuerdan de Aarón? Aarón, el hermano de Moisés, fue investido como el primer sumo sacerdote. Después un hijo de él y así, por la tribu de Leví, se encargaba siempre del sacerdocio. Sus hijos y sus generaciones que fueron heredando este sumo sacerdocio. Ahora, Jesús, ya hoy no necesitamos ese tipo de sumo sacerdote de la especie de Aarón, sino que Jesús es comparado en otro pasaje que no lo vamos a citar hoy, con el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Y quién es Melquisedec? Melquisedec es aquel que cuando Abraham fue a rescatar a Lot, le dio el diezmo a Melquisedec. Y era un sacerdote de Dios. Y tú dices, bueno, ¿y quién es? Nadie sabe quién es, ni por qué conocía a Dios, ni nada. Entonces, lo que quiere decir es que Jesús es un sumo sacerdote que no tiene que ver realmente con este linaje terrenal de Aarón, sino que Jesús es un sumo sacerdote puesto por Dios y más nada, ¿verdad? Entonces, Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. Ya de Jesús para acá tenemos un sacerdote que es Jesús. Él nos representa a nosotros delante de su Padre, delante de Dios. ¿Se entiende eso? ¿Quién es tu sacerdote? Jesús. Jesús es mi sumo sacerdote. Amén. Entendemos hasta ahí que Él nos representa a nosotros. Entonces, si teniendo a este sumo sacerdote, nos recomienda este varón de Dios en esta carta que retengamos nuestra profesión de fe que hicimos, nuestra profesión de ser cristianos, de ser seguidores de Jesucristo, es nuestra profesión de haber cambiado nuestras vidas, habernos convertido a Él. Es un giro de 180 grados, es ir en una dirección, íbamos en una dirección y ahora vamos en otra dirección por Él, porque Él sencillamente cambió nuestras vidas. Como dijo Marilady ahorita, Él vino a nuestro encuentro. Amén. ¿Alguien piensa que encontró a Dios? Equivocado. Dios te encontró a ti. Dios siempre permitió que alguien te predicara, buscó el momento ideal para que tú sintieras su presencia, buscó el momento ideal para darte convicción de pecado, para que tú reconozcas que necesitas a Dios, para que tú reconozcas que es muy difícil vivir sin Dios. Yo era ateo y cuando vivía sin Dios me sentía como quien flota en un océano en una tablita. Así me sentía. Y si el viento se echaba un poquito para acá y me iba para acá. Y si soplaba para allá, me iba para allá. Así me sentía. Y cuando conocí a Cristo, me sentía como que estoy en un buque que es la iglesia, con un capitán que es Cristo. Y tengo un puerto a donde ir que es la Nueva Jerusalén. Amén. Así es la diferencia que uno siente cuando uno conoce a Cristo. Cuando uno reconoce la presencia de Dios, que Dios existe, que Dios es real, que Dios creó los cielos, la tierra, el mar, los animales, las plantas, el hombre, todo lo que existe, visible e invisible. Porque hay un mundo invisible. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay un mundo espiritual. Y yo pregunto, ¿qué mundo fue primero, el espiritual o el material? El espiritual es más importante
que el material que vemos. Nosotros mismos nos damos cuenta al tocar nuestro cuerpo que no somos el cuerpo nada más. ¿Quién sabe eso? Pues nada más que de ver, yo soy cuerpo nada más. No, tú no eres cuerpo nada más. El cuerpo va para el cementerio y se destruye. Dice que del polvo fuimos hechos y al polvo volveremos. Uno se da cuenta que uno tiene dentro de sí, y hasta los científicos ya lo saben. Han puesto cadáveres, personas muriendo en una pesa. Y han visto que cuando muere pesan menos y todas esas cosas. Y se han visto cosas de que existe un espíritu, de que existe un alma. ¿Amén? En realidad somos tripartitas, cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo fue dado por Dios, el espíritu te lo da Dios también cuando tú recibes a Cristo como tu Señor y Salvador, te reconcilias con Dios, Dios despierta en ti esa parte espiritual, que es la única por la que nos podemos comunicar con Dios. Si tu espíritu no nace, si no despierta, tú no te puedes comunicar con Dios. Tú eres un hombre natural, dice la Biblia, no eres un hombre espiritual. ¿Se entiende esto? Entonces el espíritu vuelve a Dios, el cuerpo va al polvo, y entonces ¿a quién es el que hay que salvar? Al alma. El alma que pecare, esa morirá. ¿Entiendes? Pero entonces nosotros tenemos que salvar el alma. Eso está más que escrito en toda la Biblia. Entendiendo esto, que nosotros hemos hecho esta profesión de fe por la necesidad que tenemos de cuadrar con el Señor. Mientras nosotros no... Es como una rama que es cortada de un árbol. ¿Cómo se sentirá una rama cuando la cortan? ¿Por dónde se alimentaba? Por las raíces, la savia. La savia es ese líquido que corre y alimenta todo el árbol. Así se siente una persona que no tiene a Dios. Amén. Que no tiene a su creador, al que lo creó. Así como el chorrito sale de la fuente, la rama del árbol, no sé cuántas metáforas se me pudieran ocurrir. Dependemos de Dios. Entonces, si vivimos sin Dios, es como vivir por vivir. Tú dices, bueno, ¿y quiénes somos realmente nosotros y qué hacemos en este planeta y por qué nacemos y por qué nos morimos? Y ninguna le vas a poder dar respuesta a ninguna de esas preguntas si no conoces a Dios, si no conoces los propósitos de Dios. Qué aburrido, ¿eh? Levantarse por la mañana, para dormirse por la noche, para lavarme la boca, para comer, para volver a lo mismo, para realmente después morir, no saber ni a dónde va, ni quién tú eres, ni de dónde venimos, ni nada, no sabemos nada. Es muy catastrófico vivir sin Dios, es muy catastrófico no conocer a Dios. Amén. Y no tener fe y esperanza en la vida. Por lo tanto, nosotros hemos hecho esta profesión de fe y el escritor nos recomienda que la retengamos. Retener nuestra profesión es mantenerla. ¿Okay? No renunciar a ella. Nunca. Para que ninguno tome tu corona. Porque créame que si tú pierdes la tuya, la va a coger otro. ¿Quién quiere soltar su corona? Yo no quiero soltar la mía. Entonces hay que retener esa profesión. Y entonces dice aquí, porque no tenemos un sumo sacerdote, esto se está poniendo bueno ahora, créanme, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, que es Cristo Jesús, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo vino a la tierra. Aquel que todavía no lo ha entendido, que lo acaba de entender. Cristo es Dios hecho carne. Es Dios convertido en hombre. Cristo se humanó. Cristo vino a la tierra a nacer de la Virgen María, pero se sabe que fue concebido por el Espíritu Santo. Dios se encarnó en Jesús. En la persona de Jesús se manifiesta así. Entonces, al entender esto, Él vivió aquí en medio nuestro. Nadie ha podido negar eso. Ni el más ateo, ni la religión más enemiga ha negado la existencia de Jesús. Porque es imposible negar lo que existió. Decir que Jesús no existió es como decir que Washington no existió, que Martí no existió. Por los mismos conceptos de la historia, ¿verdad? Jesús se sabe que existió. Mucho más que los dos que mencioné combinados y mucho más que se sabe que existió. Mucha gente dieron su vida por Jesús y dan su vida por Jesús hasta los días de hoy. Jesús es real. Y continúa vivo, porque fue crucificado, resucitó al tercer día, el cadáver
No la han podido encontrar todavía. Buda tiene una tumba. Mahoma tiene una tumba. Confucio tiene una tumba. Y las grandes religiones de este mundo tienen una tumba. Nosotros tenemos una tumba vacía. Porque nuestro Dios resucitó con gran poder al tercer día. Amén. Y hoy reina a la diestra del Padre. Amén. Qué bueno es saber de que ese Dios sabe ahora cómo nosotros vivimos, qué sentimos en este cuerpo. Él sabe qué sentimos mientras estamos en esta tierra y en estos cuerpos, que son como trajes temporales que tenemos nosotros. Y eso es lo que nos está diciendo aquí. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Amén. Sino uno que fue tentado en todo. Él fue tentado en todo. ¿Entendieron eso? Él sintió todas las tentaciones, las pasaron por su cuerpo. Pero él las resistió todas. Incluso la Biblia nos narra 3 tentaciones grandes que el diablo le hizo en persona. Ahora bien, entonces Él puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Buena noticia? ¿Sí o no? Sí. Claro. Amén. Y después dice entonces algo que es uno de los versículos preferidos míos. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Al trono de la gracia, allá arriba. Que nos acerquemos allá arriba. Cuando estamos en oración, realmente estamos llegando al trono de la gracia. ¿Quién lo ha visualizado así orando? Cuando usted ora, usted se visualiza aquí en la tierra, usted se visualiza allá arriba. Hay que visualizarse allá arriba. Cuando usted hace así, se arrodilla, cuando usted hace así, se inclina, cuando usted empieza a orar, es como que tú llegas, Padre, aquí estoy. Llegas a un salón grande, a un trono. Llego ante tu presencia en oración. Podemos casi que ver los ángeles, los querubines, los serafines, Jesús a la diestra del Padre. Amén. Visualícese, porque es ahí donde estamos llegando cada vez que oramos. Acerquémonos pues confiadamente al trono con todas nuestras debilidades. Acuérdense de dónde viene el versículo que le antecede. Con todas nuestras debilidades, que nos acercáramos confiadamente al trono de la gracia. ¿Y por qué se dice trono de la gracia? ¿Qué cosa es gracia? Gracia es algo que recibimos porque merecemos o porque no lo merecemos. No lo merecemos. Por eso se dice trono de la gracia y por eso se dice que somos salvos por gracia, no por obra para que nadie se gloríe. Nadie va al cielo porque es bueno. Ay, qué bueno fulanito, ese merece el cielo. Negativo. No se va para el cielo. Si no aceptó a Jesucristo, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Porque el único que no pecó es Él. Por muy bueno que tú seas, todos pecamos. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y si tú infringes un punto de la ley, eres un infractor de la ley, eres un criminal. No importa lo que hiciste. ¿Ok? El que roba, usted no ha oído el dicho que dice, el que roba 1 céntimo, roba 100, ¿no? Pero eres ladrón igual. Si te robas $1, si te robas $100, eres ladrón. ¿Sí o no? Entonces sí somos todos. Somos pecadores, somos infractores de la ley. No nos podemos justificar a nosotros mismos. Pero Cristo, que estuvo en esta tierra y cumplió la ley por nosotros, y de hecho es el único que pudo vivir aquí en un cuerpo humano y no pecar, Él la cumplió en lugar de nosotros, en sustitución de nosotros. Como también murió en sustitución de nosotros. Porque los que merecíamos la muerte éramos nosotros, los pecadores. ¿Sí o no? Y entonces en sustitución de nosotros también murió, pero en sustitución de nosotros también resucitó. Y en nosotros por eso también vamos a resucitar. Porque Él resucitó primero. Él nos antecedió en todo. Es nuestro primogénito. Cristo tiene muchos nombres. Hoy aquí lo estamos estudiando como sumo sacerdote. Pero ustedes saben bien que lo podemos estudiar como pastor. Lo podemos estudiar como hermano mayor. Lo podemos estudiar como hijo de Dios, como padre. Lo podemos estudiar de muchas maneras. Amén. Como Dios glorificado. Esto me encanta porque dice que nos acerquemos a Él, que no huyamos, que el ser humano tiene la tendencia y lo que el enemigo quiere lograr en ti es que tú te culpes. Cada vez que tú pecas, uno siente un sentido de culpabilidad. ¿Ok? Quiero que se entienda bien que si este sentido de culpabilidad te lleva a un arrepentimiento y a ir de cabeza al trono de la gracia, por decirlo de alguna manera,
te lleva urgente al trono de la gracia. Pues cuando tú tienes necesidad de un médico, ¿para dónde tú vas? Rápido, para emergencia, para lo que sea, ¿no? Usted se imagina que en vez de darte por eso te debe por irte para el monte. ¿Eh? Que en vez de coger para el hospital, coja para acá, por Mulberry, muy para allá. Pero está loco, sangrando. ¿Eh? Es así lo que hacen algunos cristianos cuando pecan y se alejan de Dios. Cuando lo que hay que hacer es que acercarse a Dios. Al médico es para el enfermo, dijo él. Entonces hay que acercarse a Dios y confiadamente, con confianza, sabiendo que tenemos a ese sumo sacerdote que sabe por lo que tú estás pasando, por la debilidad que tuviste. ¿No es bonito eso? Al trono de la gracia, para alcanzar gracia, para alcanzar un perdón que no merezco. Confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar ¿qué cosa? Misericordia. Dios tiene misericordia a nosotros. Dice que Él es grande en misericordia, que su misericordia permanece para siempre, que es tardo para la ira y grande en misericordia. Y hallar gracia otra vez. Amén. Estamos en el trono de la gracia para hallar misericordia y hallar gracia, precisamente el trono de la gracia, para el oportuno ¿qué? Socorro. Porque es oportuno, porque es en el tiempo que Dios te llama. Y hoy es el día aceptable de salvación, dice el Señor. Es hoy. Porque va a haber un día que no va a haber chance. Es hoy el día aceptable de salvación. Y nosotros tenemos que llegar aquí a este trono de la gracia todos los días, yo creo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Constantemente tenemos que estar llegando aquí al trono de la gracia. Dice el apóstol Pablo que había que orar sin cesar, realmente. Pero si nosotros nos mantenemos aquí en esta gracia, morando bajo la sombra del Omnipotente, tenemos que venir aquí con todas nuestras debilidades, con todos nuestros pecados, con todas nuestras fallas y fortalezas, venir aquí. Amén. Qué lindo, confiadamente. Pero ¿qué es lo que es una tendencia a veces del ser humano? Que es diabólica, el sentido de la culpabilidad, que te aleja de Dios. No, yo no tengo cara para mirar a Dios. Sería algo así, ¿no? Diabólico. ¿Cómo tú no vas a tener cara para mirar a Dios? No, porque pequé y con qué cara miro a fulano y a ciclano y a los hermanos y a Dios y a quien sea. No, si es que hasta Dios te perdona. Y Dios quiere que tú vengas, porque tenemos un sumo sacerdote que está ahí al lado de Dios y le está diciendo, este que viene por ahí es mi hijo. Ese que viene por ahí está lavado por mi sangre en la cruz del Calvario. A ese no me lo toque, ese es mío. Ese tiene salvación, ese se arrepintió, ese tiene mi perdón. El dintel en su frente está manchado con mi sangre y no lo puedes tocar porque es cristiano, es seguidor de Jesús, es creyente, tiene fe. Por lo tanto, por la fe es salvo. Por la fe alcanza misericordia, alcanza gracia para el oportuno socorro. Y entonces, bueno, un ejemplo bíblico que siempre me ha gustado y creo que sí que da tiempo a hablar de él un poco, es el Salmo 51. ¿Ustedes saben quién sí sabía esto? En el mismo espíritu. David. Alguien que se dice que era conforme al corazón de Jehová, ese hombre. El siervo David. ¿Se acuerdan de David? El que se fajó con el gigante, con Goliat, y lo venció con una piedra, con una honda. Pues ese David que era conforme al corazón de Jehová, pecó. Y pecó por un pecado que comenzó con una codicia, pasó por un adulterio y terminó en un asesinato. Mandó a matar, o sea, codició a una mujer casada, siendo él el rey, lo más probable por estar donde no tenía que estar, porque estaba en guerra el pueblo y el rey tenía que ir a la guerra, y él estaba en palacio. Y mirando por el palacio ve a una mujer bañándose, y se enamora de la mujer era casada de uno de los siervos de él que estaban, de sus soldados que estaban peleando allá en el frente de batalla, Urías. David manda a llamar a la muchacha con la autoridad que él tiene como rey. Se sabe también que David era un tipazo, era de bien parecer y demás. Bueno, el tema es que cae en el pecado de adulterio. Eso termina en definitiva, la mujer queda embarazada, un fruto del pecado, se puede decir. Él manda a buscar al hombre, lo saca del frente de batalla para que esté con su mujer, para que piense que el hijo es de él.
El hombre dijo, de ninguna manera voy a estar yo acostándome con mi mujer y mis hermanos peleando allá. Era un hombre de valor, era un hombre íntegro. No hubo forma, lo quiso emborrachar y todo, no hubo forma de que Urías se acostara con Betsabé. Y esto terminó en que él lo mandó con el mismo hombre, con el mismo Urías, portaba un mensaje que iba dirigido a su sobrino, jefe del ejército, el general de su ejército, Joab. Y le dice, pon a este hombre en el frente, donde más fuerte esté la batalla, para que lo mataran. Y él mismo cargaba ese mensaje y cargaba su muerte en su bolsillo. Y así pasó. Fue muerto Urías, fue asesinado, por decirlo de alguna manera mejor. Dios inquietó a un profeta que moraba en esos años y en esa tierra, llamado Natán. Y le dice, vete y amonesta al rey. Amonestar a un rey en ese tiempo te podía costar la cabeza fácilmente. Nada más que el rey estuviera con el moño virado. Cortan en la cabeza a este tipo, no sabe lo que está hablando. Entra Natán y le dice, bueno, a grandes rasgos estoy haciendo la historia. Le dice al rey, me imagino que le hayan dicho, rey, allá afuera está el profeta Natán que quiere hablar contigo. Hazlo pasar. Entra Natán y le dice, había un hombre que tenía muchísimas vacas y muchísimo ganado y muchísimas ovejas y muchísimas chivas y se enamoró de un campesino que tenía una sola chivita y mandó a matar al campesino y le quitó la chivita al campesino. ¿Qué hay que hacer con ese hombre? Dice el rey. David, que era un hombre justo de toda su vida, se puso de pie, ripió la ropa, yo no sé, y dijo, el tal muera. Y el Natán le dijo, ese hombre eres tú. Pero inmediatamente David cae, recibe convicción de pecado. Y David dice, ¡he pecado! Y David entra en un tiempo de arrepentimiento pleno con el Señor. Dejó de comer, dejó de beber por 7 días. El hijo se enferma por la disciplina de Dios. Y él quería que el hijo viviera. A los 7 días el hijo muere. Porque a veces pecamos y Dios nos perdona, pero siempre hay un chichón, una consecuencia natural de las cosas, aunque Dios te perdone. Y ya cuando el hijo murió, él se separó, comió, bebió. Y después tuvo otro hijo con esa mujer que al final es Salomón. Y sí, ese sí fue rey, y ese sí continuó el linaje. Y también es hijo de Betsabé. Y por ahí también desciende Jesucristo en la carne. El que tuvo en ese momento sí murió el bebé. Pero David, estando en ese proceso, escribió este salmo. Salmo 51. Dice, al músico principal, salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Y escribió David esto, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Versículo 3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Hasta dolor de hueso tenía. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces, cuando eso pase, entonces, solamente entonces, cuando eso pase, entonces enseñaré a los demás. Entonces le predicaré a los demás. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación.
Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, matar toro y esas cosas. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, a tu pueblo. Edifica los muros de Jerusalén, la iglesia. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia. El holocausto, ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. ¿Quién entiende aquí ahora, después de haber estudiado esto de esta manera, que David sabía que era tiempo de llegarse al trono de la gracia para alcanzar misericordia para el oportuno socorro? David no salió huyendo a Dios, David fue directo para Dios, urgente. Fue para el servicio de urgencia. Enseguida llamó al 911. Él no fue huyendo de la presencia de Dios, él no se sintió avergonzado en el sentido de la palabra que te aleje de Dios, sino es sentir la necesidad de Dios, porque el Espíritu Santo se contrita y él sentía que Dios se le iba. Él sentía que el gozo ese de salvación se le iba y entonces perdía su aliento de vida. Amén. Entonces, él conocía el camino de regreso al Padre, ¿sí o no? Sí. Tanto es así que este es el primer salmo de David, el 51, y hasta el salmo 70. Sigue salmo de David, salmo de David, salmo de David, salmo de David y salmo de David. Él sí conocía el camino de regreso, él sí conocía el poder que hay en el arrepentimiento y que tiene un Dios sobre todas las cosas misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia, que se mantiene, cuya misericordia se mantiene hasta nuestros días y hoy y en nuestros días de una manera especial, porque estamos viviendo después que Jesucristo, después que esa misericordia tuvo una cumbre en la cruz del Calvario, un derroche de manifestación en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y por eso fue constituido sumo sacerdote de los hombres, para que sea nuestro representante delante del Padre. Amén. Un sumo sacerdote que sabe por lo que estamos pasando cada uno de nosotros y por qué somos así y por qué somos asados y por qué tenemos una genética y otro tiene otra genética y uno se cría con una gente y otro se cría con otra gente y por qué hemos tenido una educación diferente unos de otros y unos profesores diferentes y unos tíos diferentes y unos hemos oído hablar de Dios y otros no, y el único que está para juzgar todo eso es Él, y Él te defiende. Él te defiende delante de tus padres. Es nuestro abogado, dice en otra parte. Dice que es nuestro abogado. Nunca pierde un caso. Todos los gana. Ni cobra un centavo tampoco. Mas no es gratis. Se pagó un alto precio en la cruz. Pero lo pagó Él. Dios los bendiga en esta tarde. En mi deseo de oración. Amén.